De mendigo a millonario. La historia del negro que venció la adversidad. Dicen que el destino puede cambiar en un segundo. Pero lo de Eduardo Mendoza fue un terremoto. Deambulaba por las calles con los zapatos rotos y el alma hecha trizas. Un mendigo más en una ciudad que no perdona. Nadie habría apostado un centavo a que ese hombre de mirada dura y manos callosas terminaría siendo uno de los millonarios más enigmáticos y poderosos que el país haya visto. Pero aquí estamos, frente a un cambio brutal, del olvido al lujo, en una vorágine que nadie pudo entender. ¿Quién era ese negro chuteado de la vida? Su historia comenzó en un barrio olvidado, donde la desesperación curaba con golpes y él. Silencio gritado. Era la única compañía. Eduardo salió de ese infierno no con un mapa ni con ayuda, sino con una rabia indomable y una herida abierta que nunca cerró. La traición brutal de Isabel Cortés, la mujer que le prometió amor y lo abandonó con una mentira punzante, como cuchillo clavado en el pecho. Se escuchaban murmullos. ¿Cómo pudo un tipo así, sin nada, llegar tan lejos? Dicen que guarda secretos que nunca hará públicos. Pero su riqueza no le trajo paz. Su corazón, un campo de batalla, donde la soledad y la rabia se enredan como vidrias rotas y el eco de la traición retumba como golpes sordos durante la noche. Eduardo vive atrapado en un matrimonio que parece prisión. Y no es solo la falta de amor que pesa, es el frío de la distancia, la ausencia que cala los huesos. Mariana Silva, la arquitecta, es su compañera de celda, una mujer marcada por su propia soledad profunda, una mente brillante encerrada en la jaula de un corazón que nadie entiende. La ciudad que la rodea parece reflejar su caos interno, edificios imponentes que se yerguen con belleza, pero al mismo tiempo se deshacen en grietas invisibles. En este marco vivo de concreto y acero, Mariana y Eduardo arrastran heridas que parecen imposibles de sanar. 3 años viviendo juntos, pero como extraños mirándose en espejos rotos. Nunca un abrazo, nunca una palabra que calme la tormenta interna. Sin embargo, el destino, irónico como pocos, los lanzará a una misma trinchera. Un proyecto de arquitectura gigante, desafiando todo lo que creían sobre ellos mismos y el otro. La colaboración es forzada, pero también necesaria. Y poco a poco, las capas de hielo comienzan a derretirse. Mariana siente ese nudo en la garganta, esa vibración temblorosa en las manos, cuando Eduardo habla de sus miedos. Eduardo nota en Mariana el vacío en el pecho que él también conoce bien. Pero justo cuando sus pasos se acercan, cuando la esperanza parece una chispa real, Isabel Cortés regresa con la fuerza de un tornado implacable. Trae consigo secretos enterrados, viejas heridas abiertas y un futuro incierto. La tensión se quiebra, la ciudad estruendosa parece suspender el aliento. ¿Podrán estos dos sobrevivir al peso del pasado? ¿O los fantasmas acabarán por devorarlos antes de que el amor tenga siquiera una oportunidad? Mariana siente que su mundo se derrumba otra vez. ¿Cómo abrir la puerta cuando el miedo innato aprieta hasta casi asfixiar? Eduardo sabe que la decisión es ahora o nunca, enfrentar su dolor o perder la única posibilidad de sanación que se le presenta. Justo cuando Eduardo da un paso adelante, con la voz temblorosa y el corazón a punto de estallar en un grito, un mensaje inesperado suena en su celular. El silencio se rompe. Mariana se queda inmóvil, con la respiración entrecortada, perdida entre la expectativa y el miedo. ¿Será esta interrupción el fin o el comienzo? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble,
necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El mensaje suena y el aire se corta. Mariana se queda helada. El corazón le late con fuerza, como si supiera que algo monumental está a punto de ocurrir. Eduardo toma su celular, nervioso, leyendo la pantalla. Isabel, necesitamos hablar. Es urgente. Ese nombre, esa historia, esa traición, todo se agolpa en su mente. El pasado se siente como un monstruo que regresa para reclamar su lugar, y esta vez parece más voraz que nunca. Mariana quiere preguntarle, gritarle que no se contamine con fantasmas, pero la voz se le ahoga. Solo puede observar cómo Eduardo se vuelve una sombra. Su mirada se nubla. ¿Es ella?, pregunta finalmente con un hilo de voz. Eduardo asiente. Sus ojos oscuros revelan una tormenta interna. Su respiración se acelera. Mariana siente un nudo en su garganta, como si estuviera a punto de tragarse la verdad que sé. Le escapa. ¿Qué secretos trae consigo Isabel? ¿Más mentiras? ¿O algún nuevo engaño? Antes de que pueda procesar todo el caos, suena el timbre del apartamento. Un golpe seco que retumba como un timbrazo en los oídos. Mariana se congeló, mirando a Eduardo. Él hace un gesto diminuto con la cabeza. Le pide que se quede ahí, mientras se acerca a la puerta. El corazón le late con desesperación. El tiempo se estira como un chicle. Eduardo abre la puerta y lo que ve eleva la tensión a niveles insostenibles. Isabel aparece, pero no sola. Su rostro está pálido, pero más que eso, la joven que una vez fue su amor trae consigo un hombre alto, con una mirada fría y decidida. ¿Qué haces aquí?, masculla Eduardo. La ira y la sorpresa se entrelazan en su voz. Tenía que venir. No puedo esperar más, responde Isabel, pero el tono de su voz es grave, casi cargado de miedo. El hombre que la acompaña avanza, sin preámbulos, se coloca justo detrás de ella. Se siente el peso en la habitación. Mariana puede ver que él tiene un papel en la mano, un documento que brilla en la luz débil. Esto es serio, Eduardo. Isabel le lanza una mirada letal. No estoy aquí para jugar. El hombre levanta el papel. Mariana siente que el aire se espesa, como si el mundo exterior dejara de existir. Esto es una orden de arresto, Eduardo. La voz del hombre es profunda, casi como un eco que reverbera en las paredes. El tiempo se para. Mariana siente que su estómago se revuelve. ¿Arresto? ¿De qué están hablando? Eduardo se queda paralizado. Sus ojos buscan explicaciones. ¿Por qué?, balbucea, con un hilo de desesperación en su voz. Isabel mira a Eduardo, sus ojos llenos de una tristeza que no había visto antes. Esta explotación que hiciste en tu empresa, dice, con un susurro quebrado. Estamos hablando de un desfalco. Mariana siente el aire salir de sus pulmones. Todo lo que había construido Eduardo se ve amenazado, comenzando a derrumbarse ante sus propios ojos. «No, no puede ser», susurra Eduardo, mientras el color desaparece de su rostro. Su pasado oscuro regresa como un tsunami y consume todo a su paso. Mariana observa, sintiendo que el suelo se destruye bajo sus pies. Unos instantes antes, existía la posibilidad de sanar,
de amar, de cambiar. Ahora el futuro se vuelve un laberinto de sombras. Isabel ha desenterrado secretos, una realidad descarnada que pondrá a prueba todo lo que creían conocer. El sonido de sirenas se oye a lo lejos, un recordatorio brutal de que el tiempo se acabó. La vida de Eduardo ya no es solo suya. Mariana, atrapada en medio de la tormenta, siente que su corazón se rompe en 1000 pedazos. ¿Podrán estos tres sobrevivir a la verdad que acaba de salir a la luz? ¿O la traición y el dolor terminarán por arrastrarlos a todos? El sonido de la voz del hombre retumba en la habitación como un trueno, y los tres están petrificados: Eduardo, Isabel y el desconocido. La tensión es palpable. Mariana observa, helada. El caos se expresa en su rostro. ¿Arresto?, pregunta Eduardo, casi balbuceando. Su piel pálida refleja una verdad que lo aplasta. El hombre puede ver la incredulidad en sus ojos, pero su expresión se mantiene tensa y fría. No hay tiempo para explicaciones, Eduardo. Este asunto es grave, sentencia Isabel. El resentimiento y la angustia se mezclan en su voz. Se siente como si el mundo se desmoronara. Mariana contiene el aliento. Todo lo que había creído conocer de Eduardo se desintegra ante ella. ¿Acaso era un criminal? ¿Qué había detrás del velo de su éxito? No, esto no puede estar sucediendo. La voz de Eduardo sube de tono. La desesperación se convierte en un grito. Pero antes de que pueda decir más, el hombre se adelanta, bloqueando la salida, y los ojos de Mariana se enfocan en aquellos papeles brillantes en su mano. Un destello de luz revela el sello de la policía. Se están investigando desfalcos en tu empresa. El hombre suelta, el eco de sus palabras reverberando en la habitación. La incredulidad de Eduardo se transforma en horror. La idea de un engaño inmenso parece absorber todo a su alrededor. Isabel da un paso adelante y su voz se quiebra. Me duele verte así, pero necesitas saber la verdad sobre lo que has hecho. El desfalco no es el problema. Hay algo más grande. Sudor frío recorre el cuerpo de Mariana. ¿Qué significa eso?, murmura. Isabel aprieta los labios como si las palabras fueran un veneno. Hay una banda detrás de todo esto, una que se enreda en las sombras. No solo está en riesgo tu libertad, está siendo vigilado, Eduardo. Han estado esperando el momento para atraparte. El mundo de Eduardo se quiebra. Una sombra de terror inunda su rostro. ¿Qué significaba eso realmente? De repente, la historia de un triunfador comienza a tornarse en tragedia. No lo entiendo, repite, luchando por aferrarse a la realidad. En su mente los recuerdos de su infancia lo persiguen. La traición, el dolor, la soledad. Ahora todo cobra sentido, pero no de la forma que esperaba. ¿Isabel había regresado como salvadora o como al inicio de su ruina? El hombre de la orden de arresto da un paso al frente, y el estruendo de su voz resuena. Si no te entregas, será aún peor. No solo enfrentarás a la justicia, hay cosas en juego que ni siquiera comprendes. Mariana siente su corazón latir en su garganta. Todo cambia en un instante. Un vuelco que somete al dolor, la confusión. Todo se siente como un puñetazo en el estómago. En ese giro de eventos, una sombra oscura se cierne sobre su vida, y el aire en la habitación se vuelve denso como la niebla en una noche tormentosa. Todo lo que creía estable se tambalea. Y entonces un grito surca el aire. Es un grito desgarrador. No es Mariana ni Eduardo, sino Isabel. Su cara se transforma, una mezcla entre pánico y revelación que despierta el horror en todos ellos. «No puedo más», exclama, sus ojos reflejando terror. Lo hicimos juntos».
Mariana siente que el suelo se desploma bajo sus pies. La revelación cierra un círculo vicioso de traiciones y secretos. ¿Acaso Isabel y Eduardo estaban en la misma trampa, manipulados por ese desconocido? El hombre levanta un dedo, mirada penetrante. Ahora es el momento de decidir, Eduardo. El futuro que has construido se tambalea. Las decisiones que tomes hoy definirán quién eres realmente. La puerta se cierra tras ellos y el tiempo se detiene. La declaración de Isabel resuena en su mente, mientras su propio futuro se construye sobre la incertidumbre. ¿Qué quieren decir con "lo hicimos juntos"? Las palabras reverberan, y el caos deja un eco en su corazón. Las sombras de la traición apuntan hacia ellos, desdibujando todo lo que alguna vez creyeron. Mariana siente el hielo en su pecho. ¿La verdad está más cerca de lo que pensaban? ¿O se convertirán en marionetas de nuevas mentiras? El sudor resbala por su frente. Una pregunta queda flotando. ¿Quién es realmente Eduardo Mendoza? ¿Y hasta dónde llegan sus secretas alianzas? El silencio se siente abrumador, cortante, y un dolor punzante comienza a surgir en su garganta. El destino parece reírse de ellos. La puerta se cerró, con un golpe sordo detrás de Isabel y aquel desconocido. Eduardo, todavía temblando por la revelación, apenas procesaba las palabras que resonaban como ecos en su mente. Las sirenas se acercaban, ruido de fondo que parecía burlarse de su desesperación. Mariana lo observaba, su propio corazón golpeando rápidamente en su pecho. «¿Qué es esto, Eduardo?», preguntó ella, su voz suave, pero llena de tensión. Él la miró, los ojos oscuros, nublados por el horror. La confusión lo consumía, una tormenta interna que apenas podía dominar. Antes de que pudiera responder, el hombre alto dio un paso al frente. Su presencia era imponente. «Eduardo, escúchame». Su tono autoritario cortó la tensión. «Necesitas saber que la investigación está más allá de un simple desfalco. Hay mucha más en juego». Mariana sintió que el aire se volvía espeso. Cada palabra del desconocido era una carga que ponía más peso sobre los hombros de Eduardo. ¿Qué más podía haber detrás de su éxito, de su vida construida ladrillo a ladrillo? «¿Más que esto?», replicó Eduardo, casi con un rayo de incredulidad. «Esto es un caos». Pero el hombre no se detuvo. Alzó el documento en su mano, y algo hizo clic en la mente de Mariana. Algo en el nombre que no reconocía, pero que reverberaba en su ser. «La banda que te investiga se llama Los Rapiña», dijo. Y en ese instante, el mundo de Eduardo se tambaleó aún más. Mariana sintió un escalofrío. Había oído rumores sobre esa organización. Se decía que controlaban todo tipo de delitos, sujetando a poderosos en sus garras. ¿Y si Eduardo había estado involucrado de alguna manera? Su corazón se encogió. ¿Tú tienes alguna conexión con ellos?», preguntó ella, su voz temblando. El rostro de Eduardo se tornó gris. La idea de ser parte de algo tan siniestro parecía romperlo en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera responder, el hombre hizo un gesto abrupto, señalando hacia el pasillo. «Esto no es solo un arresto, Eduardo. Son tus amigos, tus aliados. Todos están siendo investigados». Mariana apretó los dientes. ¿Qué significaba eso? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Eduardo, la rabia comenzando a brotar de su interior. «No tengo nada que ver con ellos». El desconocido inclinó la cabeza, como si un nuevo pensamiento lo iluminara. «¿Estás seguro de eso? ¿No te has preguntado por qué tu riqueza llegó tan rápido? Deberías estar más preocupado por tus socios que por mí». Mariana dio un paso atrás. Las palabras del hombre, llenas de acusaciones,
Resonaban y retumbaban en su mente. «A mí también me ocultaste algo, ¿verdad?», le preguntó Eduardo. Su voz era un murmullo, pero cargada de resentimiento. Él abrió la boca para decir algo, pero las palabras se desvanecieron. En ese instante de silencio, el teléfono de Eduardo vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje emergió en la pantalla. Más que un simple texto, era un nombre. Samuel. «¿Quién es Samuel?», preguntó Mariana con desconfianza, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Eduardo tragó saliva, y el rostro se le descomponía cada vez más. De repente, su mirada cambió. Él era mi mejor amigo. Mariana frunció el ceño. No entendía, pero el miedo llenó el espacio vacío. Samuel había desaparecido años atrás, y Eduardo nunca habló de ello. Era un capítulo oscuro en la historia de su vida que siempre había estado oculto. La atmósfera se volvió tensa. «¿Qué tiene que ver con esto?», preguntó ella. Y ella sabía que Eduardo se debatía entre la verdad y las mentiras. Pero Eduardo no lo sabía. Su rostro se volvió más pálido al recordar. El desconocido sonreía, como si entendiera algo que ellos no. «Pues Samuel está de regreso. Y está cansado de ser un secreto». Mariana sintió que su corazón se detuvo. La revelación aterradora de que el amigo desaparecido regresara, en medio de todo ese caos, era un rayo que partió el cielo. «¿Regresar? ¿Cómo?», balbuceó Eduardo. El horror y la incredulidad se fusionaban en su voz. Antes de que el lugar se llenara de respuestas, una explosión retumbó desde el pasillo. Las luces parpadearon y el vapor se llenó de humo. Todo alrededor se tornó en caos. Y en un instante fatal, la oscuridad devoró la habitación. Mariana sintió el pánico golpearla. Todo lo que existía se desvaneció en una nube de terror. En medio del estruendo, ese mismo nombre continuaba resonando en su mente. Samuel. ¿Era el regreso de un aliado al que no conocían, o un enemigo acechante en sus sombras? ¿Y qué significaba realmente su aparición para Eduardo? ¿Para ella? La confusión se sumó al horror, encajando la verdad en su pecho como un puñal. El caos reinaba. El aire se volvió pesado, y mientras la escena se sumía en la oscuridad, Mariana supo que nada volvería a ser lo mismo. El caos reinaba. El humo se extendía por la habitación como una pesadilla que nunca acaba. La explosión había dejado a todos parálisis. Una sombra oscura cubría sus mentes, y el sonido de las sirenas se hacía cada vez más cercano. Mariana sintió el aire en su pecho apretarse. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba ahora el regreso? ¿Y Samuel? ¿Era realmente una coincidencia? Caos. El descontrol invadió la escena. Eduardo, aún pálido, miró a Isabel y al desconocido buscando respuestas. Pero antes que pudiera formular una pregunta, el hombre con la orden de arresto le hizo un gesto, obligando al grupo a moverse hacia la salida. «¡Fuera!», gritó, mientras el sonido de pasos apresurados resonaba en el pasillo. Eduardo, en su desesperación por entender, sintió que cada pregunta se quedaba atrapada en su garganta. Mariana no podía evitar preguntar: «¿Qué sabes de Samuel? ¿Sabes algo de él?». Su voz era un susurro, casi un ruego. El desconocido giró la cabeza. Sus ojos eran fríos y calculadores. «Samuel es la clave. Si quieres salir de este embrollo, tendrás que encontrarlo». La frase flotó en el aire como una amenaza. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué tenía que encontrar a su mejor amigo desaparecido para salvarse? Mientras corrían por el pasillo, una puerta se abrió de golpe revelando el caos del edificio. Luces intermitentes y gritos llenaban el ambiente.
No había tiempo, solo el impulso y la adrenalina guiándolos. El hombre aceleró el paso, pero antes de que cruzaran la puerta principal, un sonido ensordecedor resonó. Una segunda explosión tembló el suelo, y mientras el polvo caía del techo, la revelación asaltó a todos. El colapso estaba a la vista. ¡Corre!, gritó Isabel, pero Mariana quedó paralizada. En medio del caos, un grito desgarrador la sacudió. Era de una mujer que había caído al suelo, su rostro lleno de horror. Una conexión. Esa mujer era Laura, la hermana de Samuel. ¿Laura? Mariana apenas podía comprender. ¿Qué hacía aquí? La imagen de Samuel, envuelta en recuerdos dolorosos, se hacía más intensa, como si la familia de su amigo volvía para atormentarla. Laura miraba a Eduardo con lágrimas llenando sus ojos. «Lo único que quiero es que se detenga esta locura», gritó ella, su voz quebrada. Isabel, confundida, retrocedió. El miedo les carcomía a todos. Eduardo, lleno de remordimientos y miedos, respondió: «No entiendo. Tú estabas en eso. Tú le diste la espalda». «¿De qué hablas, Eduardo?». La rabia resonaba en la voz de Laura. «Yo estuve allí, tratando de ayudar. Eras tú quien estaba en la oscuridad». Ese comentario vibró en el aire, como un eco que revelaba verdades escondidas. ¿Ocultó algo más, Eduardo? Mariana sintió un nudo en su estómago, mientras la ilusión de un amor verdadero comenzaba a desmoronarse. Justo cuando la tensión llegaba a su punto máximo, las luces se apagaron por completo, sumergiéndolos en la oscuridad. Un ruido sordo se escuchó, como si algo cayera, y de repente un susurro atravesó el aire. ¿De verdad no lo recuerdas? Era una voz familiar pero extraña, y en medio de la oscuridad apareció una figura, con el rostro iluminado por el brillo de un teléfono. Era Samuel. «Te lo advertí, Eduardo», dijo con un tono sombrío. «No puedes escapar de lo que hiciste». La revelación golpeó a todos como un rayo. Samuel ahí, frente a ellos, pero con un aura que brotaba de sombras. Él no era solo un amigo perdido, era parte de algo mucho más grande, más oscuro. El impacto de su presencia drenó el aire, cargando el ambiente con un mensaje de venganza y dolor. Mariana sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué había hecho Eduardo realmente? ¿Quién era Samuel? ¿Y qué quería? El futuro de todos pendía de un hilo, y de repente el caos se convirtió en la calma inquietante de la revelación. Esa llamada, ese mensaje, ese emprendimiento, todo giraba alrededor de secretos más grandes que ellos mismos. ¿Acaso todo lo que creían saber era solo una ilusión? Cuando Samuel sonrió, una certeza escalofriante llenó el aire. Esto no era solo un reencuentro, era el principio de algo que podría destruir a todos. El caos reinaba. Con la figura de Samuel iluminada por el brillo tembloroso del teléfono, el ambiente se volvió irrespirable. Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Eduardo, pálido y con los ojos como platos, apenas lograba procesar la escena. Samuel estaba ahí, frente a ellos, pero no era el amigo que había desaparecido. Había algo en su mirada que helaba la sangre. «No puedes escapar de lo que hiciste, Eduardo», dijo Samuel, su voz baja, casi como un susurro amenazante. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un peso en esas palabras, una oscuridad que parecía crecer. Eduardo balbuceó, algo incoherente, incapaz de encontrar su voz. Samuel dio un paso adelante, y el caos externo se desvaneció. Todo el ruido se convirtió en un eco distante, como si el mundo entero se hubiera vuelto irrelevante. «No solo eres tú quien está en peligro. Lo que has hecho
ha generado consecuencias brutalmente negativas para muchas personas. Las palabras de Samuel fueron como cuchillos, cortando el hilo de la realidad en el que Eduardo se sostenía. Mariana sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué había hecho realmente Eduardo? Eduardo abrió la boca para protestar, pero Samuel no le dio oportunidad. Es más grande de lo que crees. Su voz se volvía cada vez más firme. Durante años he guardado secretos, y ahora es el momento de revelar la verdad. Mariana sintió el aliento cortarse en su garganta. La revelación se sentía inminente. ¿Qué secretos oscuros traía consigo Samuel? Las miradas se cruzaron entre Isabel y el desconocido. La tensión aumentaba, palpable como una tormenta. De repente, el sonido de una explosión retumbó en el pasillo. Las luces parpadearon y el aire se llenó de un polvo grisáceo. Todos se quedaron paralizados, pero Samuel se mantuvo concentrado. «No hay tiempo», gritó. «Tienen a alguien muy cerca de ti, Eduardo. Lo han secuestrado». Esa frase golpeó como un bombazo. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿A quién se refería? Eduardo se volvió hacia Samuel, sus ojos llenos de confusión y horror. «¿Quién? ¿Quién?», gritó. Pero la respuesta se perdió entre el estruendo de la explosión. «Tu hija». Las palabras de Samuel cayeron como un trueno. Eduardo se quedó mudo. El tiempo se detuvo de nuevo. ¿Su hija? Mariana sintió un intenso dolor en el pecho. Hasta ese momento no sabía que Eduardo tenía una hija. ¿Mi hija? No tengo una hija, protestó Eduardo, pero el horror en su voz era inconfundible. Samuel no se detuvo. Tú creíste que podía desaparecer, pero la verdad es que todos han estado vigilando cada uno de tus pasos. La amenaza ha estado más cerca de lo que imaginas. Mariana miró hacia alrededor. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Las luces se apagaban y una sombra parecía caer sobre sus vidas. Las sirenas se escuchaban más cerca, un recordatorio escalofriante de que cada segundo contaba. La figura del desconocido se volvió más inquietante en su silencio. Samuel lo miró de reojo. Tú estás involucrado. No puedes ocultar lo que saben de ti. Suficiente, interrumpió el hombre, pero en su voz había un temor que contrastaba con su postura autoritaria. El rostro de Eduardo se tornó una mezcla de incredulidad y pánico. Nadie me dijo que tenía una hija. ¿Es todo una trampa? ¿Es culpa de Isabel? Y justo cuando las palabras de Eduardo comenzaron a transportarlos a un nuevo abismo de confusión, una serie de disparos resonó desde el pasillo. Todo se volvió caos absoluto. El hombre tomó una acción inmediata, empujando a Mariana y a Eduardo hacia la salida. Pero la imagen de Samuel, con su mirada decidida, se mantuvo grabada en la mente de todos. El sudor corría por la frente de Mariana, mientras todo a su alrededor se convertía en una pesadilla. Sin pensar, se armó de coraje y gritó: «¿Por qué no me dijiste que tienes una hija?». Eduardo la miró, angustiado mientras corrían. «Yo no lo sabía. Nadie me lo dijo». El eco de la traición, las verdades ocultas, todo se desmoronaba a su alrededor. Mariana sentía que el aire escaseaba. No era solo la vida de ellos en juego. Cada secreto recién revelado transformaba el camino que habían recorrido. Las luces intermitentes de las sirenas destellaban en la distancia. Y mientras escapaban a través del humo, un último grito de Samuel resonó. «Busca la verdad, Eduardo, o perderás más de lo que imaginas». Mariana sintió que el mundo giraba en torno a ellos. Una vorágine de secretos, traiciones y ahora una hija involucrada en todo. El futuro brillaba opaco y el eco de las palabras de Samuel quedó flotando. ¿Cuál era la verdad escondida? ¿Y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para descubrirlo? La oscuridad parecía envolverlos
mientras la incertidumbre se apoderaba de su destino. La pregunta se repetía en su mente. ¿Qué pasaría si todo lo que creían saber era solo la punta del iceberg? El caos reinaba. La figura de Samuel, con los ojos oscuros y desafiantes, parecía absorber toda la luz. De la habitación, Mariana sentía que el aire se espesaba, que todos los secretos que habían estado escondidos ahora estaban a punto de estallar. Eduardo, confundido y aterrado, se enfrentaba a su mejor amigo, que había regresado como un espectro de su pasado, trayendo consigo un horror que nadie podía imaginar. «No hay tiempo», gritó Samuel con una fuerza que le hizo eco a todos. «Tienes que entender que tu hija está en peligro». La revelación golpeó a Eduardo como un puño. «No tengo una hija», su voz retumbó contra las paredes. Mariana sintió cómo la incredulidad invadía su mente. Cada palabra de Samuel era un puñal que lo desgarraba, abriendo viejas heridas. Samuel apretó los dientes. «Sí la tienes, y la banda la tiene. Ellos saben quién eres y lo que has hecho». Mariana había estado ahí todo el tiempo, intentando comprender. El miedo se instaló en su pecho mientras miraba a Eduardo, buscando respuestas. ¿Por qué nunca había mencionado a una hija? ¿Qué estaba ocultando? «Es por tu culpa», balbuceó Samuel, el dolor y la rabia asomándose en su voz. «La dejaron en una casa segura, pero solo hasta que tú perdieras el control. Sabían que vendrías a esta ciudad». Eduardo se tambaleó, asombrado. «¿Perder el control? ¿Qué estás diciendo?» En ese instante, otro estruendo hizo temblar las paredes. Las luces parpadearon y una sombra se deslizó al fondo. Era el desconocido que había estado en la habitación, pero que ahora parecía más amenazante. Su rostro iluminado por los destellos. «No hablemos de perder el control, Samuel». Su tono frío lo atravesó. «Ustedes ya están demasiado atrapados en esta trama». Mariana sintió que todo se desmoronaba. ¿Quién era realmente este hombre? Su presencia era tan amenazante como la revelación de Samuel. Tenía que haber más. Samuel, en un giro inesperado, se acercó a Eduardo, pero los ojos del desconocido interrumpieron la conexión. «Eduardo, la verdad es que no fue solo el desfalco. Todo lo que pasó está conectado. Él no te ha contado nada». «¿Qué más hay?», preguntó Mariana, casi suplicando. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Samuel miró a Eduardo. «Te lo diré, pero tienes que confiar en mí». Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una mujer, y su llanto parecía atravesar el espacio. Todos se quedaron en silencio, flotando en un mar de preguntas. ¿Quién era la mujer? De repente las puertas estallaron. Policías y hombres armados entraron como una marea, sus voces gritando órdenes. La confusión estalló en una tormenta de acción. Samuel se volvió hacia el grupo. «¡Atrás!», gritó. «Es nuestra única oportunidad». Mariana sintió que el caos tomaba forma. Trata de enfocar, de comprender. Y entonces lo vio. Entre la multitud, un rostro familiar. Era Laura, la hermana de Samuel, cubierta de sangre. Sus ojos reflejaban el terror. «¡Laura!», gritó Samuel, e instantáneamente todos los ojos se volvieron hacia ella. Pero su presencia no traía alivio, sino más preguntas. «¡La llevan, Samuel! ¡No hay tiempo!», gritó Laura, casi fuera de sí. «Te están buscando». Eduardo, mirando a Laura, sintió su mundo volverse blanco y negro. Todo giraba. ¿Qué estaban hablando? La confusión se transformaba en terror. ¿Su hija estaba con Laura? «¿Qué quieres decir con que te están buscando?», preguntó. Las palabras se sentían pesadas, pero justo cuando pensaba que era el momento de encontrar respuestas, un estruendo más fuerte resonó por el pasillo. La multitud se dispersó. El caos estalló en 1000 fragmentos.
Laura se tambaleó hacia atrás, tropezando, y en ese momento un tiroteo se desató. «¡Cúbrete!», gritó el desconocido, empujando a Mariana hacia un lado. Las balas silbaban como moscas alrededor. El miedo impregnaba el aire. Mariana se agachó, y todo pasó en un parpadeo. Miró a Samuel, él enfrentándose a los hombres armados, mientras Eduardo corría hacia Laura. Pero entonces todo se volvió surrealista. «¡Samuel!», gritó Laura, y antes de que pudiera añadir algo más, un disparo resonó en la habitación. Mariana sintió el impacto más allá de su comprensión. Samuel cayó al suelo, con una mirada de sorpresa en su rostro. Un destello de luz antes de la oscuridad. El tiempo se detuvo. La confusión, la traición, el miedo, todo se fundió. Mariana no podía procesar. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué todo parecía haberse vuelto en su contra? Eduardo, lleno de horror, volvió a sostener a Laura, pero las palabras se ahogaron en el caos. La verdad estaba a la vista, pero se desvanecía en medio del desplome de su mundo. Todo sobre él y sobre todos ellos estaba a punto de desmoronarse. El giro era impactante, devastador, y en medio de la locura, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secreto había traído Samuel a la superficie? ¿Y cómo afectaría la vida de todos ellos mientras buscaban dar sentido a lo ocurrido? ¿Quiénes eran realmente y a qué costo tendrían que enfrentarse para descubrir la verdad? El caos reinaba. Samuel cayó al suelo. Una sonrisa irónica se escabulló de su rostro. No lo entendía. La gente gritaba. Las luces intermitentes danzaban en el aire polvoriento, y todo se convirtió en un torbellino. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Samuel? ¿Herido? Eduardo, a un paso de su amigo caído, olvidó el peligro y corrió hacia él. «¡Samuel, responde!», gritó. Las palabras rebotaban en sus labios. Laura se acercó. Sus ojos reflejaban el horror. «No, él no puede morir aquí». Los disparos resonaban y el peligro los rodeaba. Pero los ojos de Samuel, mientras caía, se llenaron de una tristeza certera. En ese instante, la verdad golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo el desfalco. Era algo más grande. «Escúchame». Samuel esforzándose por hablar. Cada palabra salía desgarrada. «Hay algo que no sabes». Eduardo lo miró. Su confusión se convirtió en nada menos que pánico. «Dímelo, ¿qué es?». El silencio se instaló, y el tiempo pareció detenerse. Samuel tomó aire. Sus ojos caían entre la desesperación y la necesidad de revelar. Todo fue parte de un plan en el que tú eres la pieza clave. Las palabras se deslizaron como veneno. Todos se congelaron. Mariana, con el estómago en un nudo, luchó por comprender. ¿Qué plan? Eduardo era un hombre común. Esa idea se desvanecía con cada instante que pasaba. «Los Rapiña no solo te están persiguiendo a ti», continuó Samuel, luchando. «Están buscando a tu hijo». Eduardo quedó helado. La revelación se afianzaba. Su hijo. ¿Tenía un hijo? ¿Dónde estaba esa información antes? Los murmullos de Laura se apagaron. La habitación se llenó de un viento frío. Samuel levantó una mano. «Lo sabías, Eduardo. Tú lo olvidaste. Te lo borraron de la memoria». Mariana sintió que el mundo se le desvanecía. ¿Un hijo? ¿Cuántos secretos existían entre ellos? ¿Qué había hecho Eduardo que lo llevara a esto? «¡No puede ser!», gritó. El grito era una mezcla de incredulidad y dolor. Samuel, con una última fuerza, dijo: «Su vida está en juego, y solo tú puedes protegerlo. Ellos vendrán tras todos,
y si no lo encuentras, estarán listos para arrasar con todo. Un nuevo disparo resonó en la habitación como un eco mortal. Los rostros quedaron congelados. La confusión se transformó en terror. La noticia se abrumó en la mente. Un hijo perdido, un peligro inminente. Todo el mundo en su vida parecía un hilo enredado. «Debes irte», susurró Samuel, desvaneciéndose. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Laura, desesperada, se lanzó hacia su hermano. «No, no puedes dejarme otra vez». Las lágrimas caían por sus mejillas. Entonces, lo inesperado. Samuel, con su última fuerza, sonrió. «Ya no puedo quedarme, pero ellos vendrán por mí. Chris está en peligro, y la única salida es a través de ti, hermano». Sin aviso, un sonido de explosión se escuchó en el fondo. Una onda de energía los sacudió, haciendo que se tambalearan. En los ojos de Eduardo, la ira, la tristeza y la determinación se entrelazaron. Las luces de la entrada se apagaron de golpe. Todo quedó en un silencio denso. En ese breve instante de calma, una sombra se deslizó por el fondo, llevando consigo el peso de cada decisión. Mariana miró a Eduardo, buscando respuesta. «¿Quién es Chris?», preguntó, la voz haciendo de un hilo. La expresión de Eduardo se oscureció. «Es mi hijo, y tenía un lugar que no debí olvidar». «¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser verdad?». Otra explosión retumbó. Todos se lanzaron al cielo. El inminente peligro se cernía como una sombra. Y en medio del caos, un nuevo grito resonó. Unos hombres enmascarados entraron, sus armas apuntando, creando un clima de pánico. «¡Salen todos!», gritaron. Mariana sintió que el mundo se iba. La revelación de un hijo, la traición profunda, y ahora la lucha por sobrevivir. Todo colisionaba. La puerta de la vida se cerraba a su alrededor. «Tenemos que escapar», gritó. Pero estaba claro que no había salvación sin confrontar la verdad y proteger a Chris. Ella vio cómo la sombra se transformaba en un abismo, y el futuro se tornaba incierto. El peso de la decisión, de todo lo que creían saber, colgaba en un hilo delgado. La pregunta ahora era, ¿serían capaces de descubrir la verdad antes de que las sombras los atraparan a todos? El caos reinaba. Samuel caía al suelo, un sonido sordo y un silencio abrumador lo acompañaban. Los gritos se desdibujaron, como si todo alrededor se congelara. Eduardo se precipitó hacia él, pero a medida que sus pies tocaban el suelo, un destello blanco iluminó la sala. Las balas silbaban a su alrededor, y el olor a pólvora se mezclaba con la adrenalina en el aire. «Samuel, por favor, habla», gritó Eduardo, arrodillándose a su lado. El rostro de su amigo se tornó pálido, los ojos perdían vida. La realidad se desmoronaba. «Chris», susurró Samuel, y el mundo se detuvo. Mariana sintió que sus piernas temblaban. Chris. La revelación había hecho eco en su mente, pero antes que pudiera procesarlo, el caos se desató nuevamente. «¡Todos al suelo!», gritó el desconocido. Las miradas se volvieron a él, buscando respuestas donde solo había misterio. El estruendo resonó por el pasillo, un pirón en el estómago que hizo que incluso los hombres armados vacilaran. «No, no te vayas, Samuel», lloró Laura. Sus manos temblorosas se aferraban a su hermano. La angustia se reflejaba en su rostro. Samuel trató de esbozar una sonrisa, un gesto triste pero lleno de amor. Y esas eran las últimas palabras antes de que el aire se volviera turbio. En un instante, todo se oscureció de nuevo. «¡Cúbranlo!», gritó el desconocido, y Eduardo sintió un vacío abrumador en su pecho. La desesperación le llenaba la mente.
Encima de ellos, las luces comenzaron a parpadear y la habitación parecía estar viva. Y entonces, un grito desgarrador. ¡Alto! La voz era potente, casi sobrenatural. Maravillados, todos se giraron hacia la entrada, donde una figura imponente apareció, iluminada por los destellos. «Detengan todo esto». La voz resonó como un trueno. Era Rita, la jefa de la banda, con una sonrisa que no se podía ignorar. La mujer era famosa, una leyenda de la oscuridad, pero su mirada destilaba algo más, un profundo odio. «¿Qué haces aquí, Rita?», preguntó el desconocido. Su rostro palideció. Todo el mundo estaba en suspenso. La presión en el aire se hacía casi palpable. «Vine a traer un mensaje». La intensidad de su voz llenó cada rincón. «Ya no eres relevante. Los tiempos han cambiado». Mariana sintió un escalofrío correr por su cuerpo. La traición estaba en el aire. La tensión era aterradora. No sabía si correr o quedarse. Pero los ojos fijos de Rita le hicieron dudar. «¿Y tú, Eduardo?», continuó Rita fija en él. «Te he estado observando. Estás enredado en un ciclo del cual no puedes escapar». Eduardo titubeó, su mente confusa, luchando por encontrar palabras. «¿Qué quieres decir?». «Tu historia no es solo un desfalco, es mucho más». Rita sonrió, y esa sonrisa heló la sangre en las venas de todos. «Tu hijo Chris es mi carta. Le pertenece a la banda». Mariana sintió el impacto. Todo lo que había creído, cada pequeña pieza del rompecabezas, se desmoronó. Chris no solo era un hijo, era una clave para un mundo oscuro. «No», gritó Eduardo, la angustia inundando su ser. «No puede ser. Es demasiado tarde». Rita extendió un brazo, apuntando hacia el oscuro fondo de la habitación. «Él es la razón detrás de todo este caos. Si no haces lo que te digo, perderás más que solo tu libertad». Dichas palabras resonaron como un eco mortal. Todos los rostros estaban congelados en horror. La realidad se desvió y Mariana sintió que el tiempo se desvanecía. Chris era más que un misterio, era la razón de su sufrimiento, y ahora era el monstruo que acechaba en sus sombras. «Hay un costo», continuó Rita, «y el precio que pagarás es mucho más alto de lo que imaginas». La verdad abrumadora se cernía sobre ellos. Todo lo que habían pasado era solo el preludio de algo mucho más devastador. Eduardo tembló, el pánico en su rostro, pero antes que hablara, el aplauso de una explosión resonó como un eco del fin. Todo se oscureció. Mariana deseó entonces que esta pesadilla se detuviera, pero cada giro se volvía más implacable. ¿Dónde estaban los límites de sus relaciones? ¿Era Chris realmente el niño interior que había estado buscando o una marioneta en un juego sin fin? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta ni consuelo. El caos estalló. La figura de Samuel, desplomada en el suelo, era un recordatorio brutal de que el tiempo se acababa. Eduardo, con el corazón retumbando en su pecho, se agachó junto a su amigo. Las luces intermitentes brindaban un resplandor espeluznante. «Samuel, por favor», gritó, sus manos temblando por la desesperación. Pero las palabras no salían, como si un nudo homicida lo ahogara. «Chris», murmuró Samuel. La voz era apenas un susurro. Para todos allí, ese nombre resonó como un trueno. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Un hijo? ¿De verdad? Eduardo se quedó paralizado. El horror en su rostro reflejaba cada pesadilla no contada. «No tengo un hijo», gritó, pero su grito se ahogó en el estruendo de otra explosión. Laura gritó y el sonido desgarrador llenó el ambiente, pero no hubo tiempo para más. Rita, la jefa de la banda,
sonrió de manera inquietante. Ah, Eduardo, nunca has sido muy bueno en matemáticas, ¿verdad? Sus palabras chisporrotearon como un rayo en el aire. La amenaza rondaba. Todos sentían que el infierno se acercaba. De repente, Samuel levantó la cabeza. Si no encuentras a Chris, perderás más que tu libertad. Y con eso, su identidad se disolvió en una sombra. Mariana tragó fuerte, el pánico la llenaba, y la figura de Rita se acercaba más. Eduardo, lleno de ira, se lanzó hacia adelante. «No te llevarás a mi hijo». La determinación en su voz resonaba, y todos, incluso Laura, retrocedieron. Había algo en la manera en que se presentaba. «No somos enemigos, aún, pero tienes que hacer lo que te digo, Eduardo». Rita habló, pero había un desenfreno en sus ojos. Mariana sintió que la desesperación caía sobre sus hombros como una losa. La tensión se cortaba. Un segundo, un grito, un disparo resonando. Samuel cayó, y en apenas un instante, el tiempo pareció paralizarse. Mariana se agachó, buscando protección. El caos reinaba, una amalgama de gritos y balas silbando. «¡No!», gritó Laura mientras seguía a Samuel, pero sus pasos solo la alejaban más del control. A través de la confusión, las miradas se cruzaron. Todos lo entendieron. Todos se dieron cuenta de que el desenlace estaba a la vista. Chris, como un hilo invisible, tejía sus destinos. Unió lo que había sido desatado por la ambición. «¡Eduardo!». La voz de Mariana hizo eco. Tenía que enfrentarse a la verdad. Eduardo se volvió hacia ella. El fuego ardía en su pecho. «¡Lo haré! ¡Lo haré!», gritó. Su voz resonó en el aire. La balanza entre la vida y la muerte, entre el amor y la traición, pendía en un hilo. Mariana sintió que una chispa de esperanza atravesaba su interior. Quizás, solo quizás, podían cambiar el rumbo de sus vidas. Samuel había dejado un legado de sombras, pero era su decisión si se convertiría en un futuro de luz. Rita se giró para llamar a sus hombres, y en ese milésimo de segundo, la conexión se estableció. Eduardo, lleno de determinación, avanzó junto a Laura y Mariana. «Chris necesita que lo encontremos». Tuvo que dejar que la rabia se convertía en fuerza. El equipo corrió hacia el oscuro laberinto del edificio. La luz intermitente desaparecía, pero su voluntad pulsaba. La familia, unida por la desesperación, ahora se convertía en la única esperanza de redención. La historia estaba lejos de haber terminado, y mientras se lanzaban hacia lo desconocido, había una promesa de que encontrarían a Chris, pero el eco de las sombras continuaba. El silencio sobre la verdad permanecía, y el final era solo un nuevo comienzo. Oye tú, antes que te vayas, tienes que suscribirte ya al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Si no lo haces, podrías perderte el desenlace de la próxima aventura increíble. Y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.